Queremos avisaros de que lo que estáis a punto de ver es la pura verdad, sin tapujos, lo que muchos de los medios de comunicación convencionales no quieren que veáis. Otra persona que parece saber mucho sobre los mensajes subliminales en la música es el pastor Joe Schimmel, de la Iglesia de la Causa Justa. Ha producido un documental cristiano sobre los mensajes en la música popular llamado Vendieron sus almas por el rock and roll. La gente no daría crédito si se diera cuenta de la carga subversiva que encierran los medios de comunicación populares y de las intenciones que albergan. Un grupo que, según su vídeo, contribuye a esta tendencia musical es Led Zeppelin, el grupo de rock que más discos ha vendido de la historia. Aquí vemos a Robert Plant cantando Stairway to Heaven. Está diciendo a sus fans que a veces las palabras tienen dos sentidos, dándoles a entender que pueden interpretarse a la vez hacia adelante y hacia atrás. Pero si lo escuchas al revés, hay 25 palabras seguidas que dicen básicamente: se lo dedico a mi dulce Satán, quiero vivir al revés como los Zeppelin, cuyo poder es Satán, él te dará 666. Un técnico de sonido de grupos de rock, Andy Jones, accedió a entrevistarse con nosotros para poner los puntos sobre las íes. Ha trabajado con algunos de los grupos más famosos de la historia y ha producido los discos 2, 3, 4 y parte de Physical Graffiti de Led Zeppelin. En la época en la que estaba produciendo al grupo Cinderella, alrededor de 1987, vino a verme al estudio un crío puesto de metanfetamina y empezó a hacerme preguntas sobre el llamado enmascaramiento inverso. Es una sarta de tonterías. Este fenómeno satánico va más allá de los designios de los hombres, está inspirado por el demonio. Bob García, de la discográfica A&M, ha declarado: será cosa del diablo porque aquí nadie sabe cómo se hace. No tiene ningún sentido. Cada cual puede interpretar los mensajes como le dé la gana. Creo que en el fondo saben lo que está pasando y están atrayendo a sus seguidores a una especie de orgía de poder. El enmascaramiento inverso es una tontería. Nunca ha ocurrido, nunca lo hemos hecho. Es un hecho comprobado porque yo estaba presente. Si quieres transmitir un mensaje subliminal, no hay forma de hacerlo, es imposible. Hay muchas pruebas disponibles, pero primero hay que buscar más allá de las apariencias, y creo que cuando la gente empiece a verlo, con suerte comprenderá que lo importante es la verdad, no las experiencias. En un juicio sin precedentes, unos abogados han declarado hoy ante un tribunal de Nevada que los dos adolescentes depresivos que se pegaron un tiro estaban sugestionados por los mensajes subliminales de un disco de rock. Los miembros del grupo británico Judas Priest estaban hoy presentes en un tribunal de Nevada cuando alguien describió uno de sus discos como un disco asesino. Oyeron que para ser un héroe hay que morir. Los dos chicos escucharon el álbum Stained Class una y otra vez, sobre todo la canción Better by You, Better Than Me. Lo que ocurrió es que en un momento dado empezaron a mirarse y a repetir las palabras hazlo, como un cántico, hazlo, hazlo, hazlo. Habían cogido la escopeta de su padre y se fueron al patio de su instituto. Belknap se puso la escopeta debajo de la barbilla, apretó el gatillo y se mató. Vance tuvo un momento de vacilación, sujetó mal la escopeta y se voló la cara. Me gustaría decir que estos individuos son unos asesinos. Creo que han asesinado a Ray. Son los supuestos mensajes subliminales los que han llevado este caso ante los tribunales. Otros casos similares en los que se alegaba que la música era dañina han sido desestimados, porque las letras están protegidas por la primera enmienda. Pero en este caso, el juez dice que los mensajes subliminales no están amparados por la libertad de expresión. Lo que se juzga aquí es el concepto mismo de sugestión subliminal. Un tribunal de justicia no es el lugar adecuado para divagar sobre las capacidades ocultas de la mente humana. Llevamos al juez al estudio y le hicimos escuchar las 24 pistas que se mezclaron para producir este disco. Le enseñamos cómo se mezcla un disco. En una de las pistas, después de un arreglo de voz, había una respiración combinada con una guitarra. Y si la escuchas con esa idea en mente, pensando que lo que dice es hazlo, puedes oír hazlo. El mensaje estaba allí, en efecto, y eso me desconcertó mucho. El juez concluyó que estaba allí,
pero accidentalmente. Para mí, eso no tenía ningún sentido. CBS Records nunca hizo público el máster original. Se debería haber incautado el máster original de 24 pistas para que pudiéramos determinar si el mensaje había sido insertado intencionadamente o no era más que una coincidencia sonora. Así que, para mí, eso ya fue la gota que colmaba el vaso. Y el juez dictaminó que, al fin y al cabo, esos jóvenes tenían toda clase de razones para hacerse daño y no había argumentos de peso para llevarlo a juicio. Los defensores de las víctimas intentaron hacernos pasar por unos adoradores de Satán enloquecidos por las drogas y nada más lejos de la realidad. Es absolutamente ridículo, un disparate. Y la gente no se da cuenta de que somos seres humanos con sentimientos, como las demás personas. Otra cosa es que no siempre cantemos canciones de amor. La música nos hacía sentir poderosos. Hacía volar nuestras emociones. Subir, bajar, subir, bajar. Era como una droga, un estupefaciente. Retrospectivamente me doy cuenta de que era una música que podía volverte loco. A ti te volvía loca. Pues sí, la verdad es que me sacaba de quicio. No podía aguantarla y tu comportamiento empezó a cambiar. Y no siempre se puede culpar a los padres, a la industria musical, a las películas y a la televisión, pero tenemos que reconocer que todos esos factores pueden influir en los niños y sus decisiones, así que habría que fijarse en todas esas cosas y tenerlas en cuenta. Por una vez no podría estar más de acuerdo con el pastor Schimmel, y como cineasta tenía que profundizar en la forma en la que la industria del cine y la televisión nos afectan inconscientemente. A Hitchcock le intrigaba realmente toda esta idea de los efectos subliminales en las películas. De hecho, la primera vez que los usó fue en una película llamada Encadenados, que era una película en blanco y negro, pero tenía un único fotograma en color. Aparece cuando uno de los personajes se lleva una pistola a la cara para suicidarse. Y cuando aprieta el gatillo, se entrevé un único fotograma rojo. Lo que hizo Hitchcock fue pagar a una artista para que pintase a mano ese mismo fotograma en todas las copias existentes de Encadenados, o sea que es obvio que se lo tomaba en serio. Hilton A. Green fue ayudante de dirección de Alfred Hitchcock desde 1956 hasta que se jubiló. Colaboró en clásicos de la talla de Alfred Hitchcock Presenta o Psicosis. Vi a Hitchcock en la sala de montaje donde le indicaba al montador en qué fotograma cortar, mirando fotograma por fotograma hasta llegar al punto exacto donde quería cortar. Pasaba todo el tiempo que hiciera falta con el montador. Cuando rodó Psicosis, hizo algo todavía más sofisticado. Hacia el final de la película hay un fundido encadenado muy lento a un plano de la policía izando el coche de Janet Leigh del pantano. Pues bien, durante el fundido, Hitchcock superpone una especie de calavera sobre la cara de Tony Perkins. Eso crea un efecto más bien fantasmagórico. Y naturalmente, a Hitchcock le pareció que así aumentaba la pegada emocional del desenlace de la película. También se ha dicho que Hitchcock podría haber añadido fotogramas con palabras como sangre, cuchillo y asesinato en las copias distribuidas en salas de la película para aumentar el suspense y el miedo. Los espectadores son muy sugestionables. Tengo la sensación de que se puede llevar a un público donde uno quiera, como hacía Hitchcock, y creo que eso se puede conseguir con mensajes subliminales. Sería muy eficaz. Si llegó a poner intencionadamente palabras como asesinato o cuchillo y ese tipo de cosas, debió ser cuando yo no estaba presente. Debió ser mientras trabajaba con el guionista. Christopher Coppola es guionista, productor y director, y también aprendió bajo la batuta de su padrino, el compositor Carmine Coppola, en la película Apocalipsis Now. Cuando Walter Merch y Richard Beggs usaban sonidos electrónicos en la banda sonora de Apocalipsis Now, siempre añadían sonidos reales por debajo, sonidos que no tenían que ver con la imagen, para hacerle sentir algo determinado al espectador, o cualquier cosa que potenciara el aspecto aterrador de esa guerra. Coppola no solo deseaba ser muy riguroso, sino también calar muy hondo en la psique del espectador. Había toda clase de trucos, de cosas que pasaban en la banda sonora de la película. Durante el ataque con helicópteros en la aldea, hay un puente de madera que salta por los aires, así que se oye la explosión de cada uno de los maderos.
pero lo mezclaron con sonidos de bolas de bolos, derribando unos palitroques. Se usaban mucho técnicas como esa. En muchas otras películas también. Como por ejemplo en El Padrino. Cuando querían que sintieras miedo por algo que iba a pasar, añadían sonidos de bebés llorando y cosas por el estilo. El llanto de un bebé es imposible de ignorar, porque de otra manera la especie humana no tendría futuro. Por eso es tan irritante el sonido de un bebé que llora. No puedes no hacerle caso. Para mí es algo creativo. Estás estimulando esta parte del cerebro. Si quieres impactar al espectador con algo, no le golpeas en la cabeza con ello. Se lo enseñas de tal forma que quizá él no se dé cuenta, pero lo tenga grabado en la mente y luego piense, ¿dónde he visto yo eso? Friedkin es otro director al que también le intrigaba esa idea. En El Exorcista utiliza planos subliminales en al menos 2 momentos claves de la película. Uno de ellos aparece durante una secuencia de sueño. El otro aparece durante el exorcismo propiamente dicho. Lo que uno ve son 2 fotogramas muy breves con una especie de cara cadavérica. Mis hermanos y yo parábamos siempre la película cuando aparecía ese fotograma. Es tan aterrador que ni siquiera quieres mirarlo. Tiene un efecto sobre el espectador. Así que la pregunta es, ¿cuál es el propósito del director? En mi opinión, El Exorcista fue una película rompedora. Nadie había hecho algo así antes. Friedkin estaba experimentando realmente con el concepto de miedo. El director David Fincher ha aplicado técnicas similares en algunas de sus películas, entre ellas Seven, donde inserta 2 fotogramas muy cortos en la conclusión para aumentar el efecto dramático del desenlace, cuando el protagonista, interpretado por Brad Pitt, se entera de que su mujer ha sido asesinada. Aunque no es de extrañar que una película como esta utilice esa clase de tácticas, pero el último lugar en el que uno esperaría encontrárselas es en un dibujo animado de Disney. Los delegados de la Convención Bautista del Sur votaron el boicot a Walt Disney. Están promoviendo una ideología anticristiana, antifamilia y pro-homosexual. En la película sugieren que un sacerdote se excita sexualmente al casar a una pareja. El supuesto bulto que les ofendió aparece durante una fracción de segundo. Pero si uno ve la escena a cámara lenta, puede parecerle que, efectivamente, el sacerdote está más que contento de ver a Ariel. Ahí. ¿Qué es eso? Salta a la vista que es su rodilla. Todo el mundo sabe que es su rodilla. No todo el mundo. Exigimos un cambio en Disney o acabaremos con Disney. ¿Y qué decir de todas las imágenes sexuales supuestamente escondidas en otras películas de animación de Disney? Por ejemplo, este símbolo fálico en el fondo de un póster original de La Sirenita. O la palabra sexo escrita con pétalos de flores en el firmamento en esta escena de la versión estrenada en cines y editada en vídeo de El Rey León. Y esta cosa, sea lo que sea, que asoma en una ventana en una escena de la versión de 1977 de Los Rescatadores. Disney ha negado una y otra vez tales acusaciones. Es solo que hay gente que pasa demasiado tiempo buscando cosas que no están. La reedición de estas películas en DVD y Blu-ray le da por fin la razón al expresidente ejecutivo de Disney, Michael Eisner. Es verdad que las imágenes ocultas no están, por mucho que las busquemos, porque han sido expurgadas de las versiones más recientes. Sin embargo, el escrutinio público, las malas lenguas y la sátira siguen cebándose aún hoy con Disney. Hasta el emplazamiento publicitario suele ser una táctica subliminal, porque no te estás planteando realmente, ese tío se está bebiendo una Coca-Cola, pero lo ves, y tu cerebro lo registra. Creo que esa es la mejor forma de hacerlo. Es mejor que tirarle un producto a la cara al espectador.
Pero ¿en qué medida funciona el emplazamiento publicitario en las películas? Inmediatamente después del estreno de E.T., las ventas de bombones Reese's Pieces aumentaron en un 80% según las estimaciones. Así que, en cierto sentido, creo que se podría decir que el emplazamiento publicitario es quizá la forma más exitosa de publicidad subliminal. I want the perfect food. Si las películas y los programas de televisión pueden suscitar emociones y vender productos con estas tácticas, ¿qué clase de técnicas podrían usar los publicistas para empujarnos a consumir aún más? Imagine all those burgers in your stomach right now. Jerry Mander estuvo trabajando durante 15 años de ejecutivo publicitario en los años 60 y 70. 5 de ellos trabajó de asociado y presidente de una agencia publicitaria de San Francisco. Es más conocido por sus libros 4 buenas razones para eliminar la televisión y En ausencia de lo sagrado. El telespectador medio ve unos 30.000 anuncios al año. Son 30.000 repeticiones de un mismo mensaje. Y ese mensaje dice: compra esto, haz lo otro, te hará sentir mejor, te va a gustar. Si no lo haces, probablemente no estés en la onda. Esto va a resolver ese problema que tienes 30.000 veces. Es algo sistémico. La publicidad funciona mejor con gente que vive sola y está asustada. Es una especie de terapia inversa. Vamos a terapia para resolver nuestros problemas y sentirnos mejor con nosotros mismos, mientras que los medios de comunicación tienen exactamente el objetivo opuesto. Hay que crear una tensión en el espectador, una tensión consciente y una ansiedad para que salga a buscar el producto a modo de alivio. Si la gente es feliz, no compra cosas que no necesita. Ha habido circulares de ejecutivos publicitarios que decían: nuestro trabajo es hacer que las mujeres se sientan mal consigo mismas. Creemos realmente que este es el aspecto que debe tener una mujer, esta versión diseñada por el plan de marketing de algún tipo. Todas miran este bonito anuncio y piensan: me gustan las tetas que tiene esta modelo, y no se dan cuenta de que las están manipulando. Tal y como lo veo, podríamos fijarnos en fenómenos como la anorexia y la bulimia y decir: es un fenómeno motivado por los medios de comunicación. Están destruyendo a nuestras familias. Nunca en toda la historia de la humanidad hemos estado tan asediados, porque nunca hemos tenido medios de comunicación de masas como los de hoy. A raíz de mi experiencia previa como ejecutivo de cuentas en una agencia de publicidad, sentí una conexión personal con este tema y quise saber más. Y nadie mejor que Noam Chomsky, profesor de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, para ayudarme a traducir el lenguaje de los medios de comunicación de masas. Este prestigioso académico, activista político, crítico de los medios de comunicación y escritor, ha publicado docenas de libros, incluidos Fabricando el consenso, El beneficio es lo que cuenta y Estados fallidos. ¿El objetivo del anuncio de televisión es hacer de uno un consumidor informado que toma decisiones racionales? No. El objetivo del anuncio es engañarlo y manipularlo a uno con imágenes para que esté desinformado y tome una decisión irracional. En eso se gastan las compañías cientos de miles de millones de dólares al año. Y lo último que les interesa es el libre juego del mercado. Lo que quieren es coaccionar y controlar. ¿Sabe? Cuando Goebbels desarrolló su poderoso sistema de propaganda en la Alemania nazi, estaba inspirándose en aspectos muy concretos de la propaganda publicitaria, los anuncios de Estados Unidos, para copiar esas técnicas. Eslóganes sencillos, repetidos una y otra vez, que apelaban a las emociones. Todas esas ideas que se han desarrollado hasta formar casi una ciencia.
Anne Simonton ha sido top model y ha llegado a aparecer en las portadas de Vogue, Glamour y Sports Illustrated. Hoy, la fundadora del Observatorio de los Medios es una eminencia en el estudio de los efectos de los medios de comunicación de masas. Mientras no hagamos algún tipo de análisis crítico, algo que nos permita analizar el fenómeno en profundidad y comprender lo que se nos está vendiendo y cómo nos dejamos manipular, a la gente le seguirá gustando dejarse manipular. Los anuncios son divertidos. La realidad es aburrida.